la casa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar mañana, lo invitamos, lo esperamos y vamos a hablar del tema que esta noche, pues, vamos a orar, si quiere acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, te bendecimos, te pido que seas tú el que traiga tu palabra desde Olam, Señor, que podamos entenderla, que podamos nosotros, Señor, atesorarla, dar fruto a esa palabra que nos envía, Señor, y poder agradarte y estar preparados, Señor, para el día de tu parucía, de tu encuentro en las nubes, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué mira ahí? ¿Qué pareciera esa cosa? Un corazón calavera, ¿verdad? Sí, la verdad que la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que uno tiene. Y lo tremendo es que el corazón no solo engaña a los demás, sino pues también lo engaña a uno mismo. Uno a veces cree estar bien y está mal. A veces uno cree estar en un nivel óptimo y está tal vez pésimo, ¿verdad? Y me recuerdo un caso que una vez había un trabajador, ¿verdad? Que lo llamaron de recursos humanos y le dijeron, ¿cómo te sentís? Pues me siento re bien. Y él creyó que le iban a subir de puesto y de sueldo, le iban a promocionar y lo estaban llamando para despedirlo, ¿va? Y según él era un gran trabajador, pero hacía cosas, pero no las que le tocaban hacer. Y así le pasa a veces al cristiano, ¿va? Se preocupa por la vecina, por el compañero, por un familiar, y él mismo es el que necesita hasta tal vez liberación, ¿verdad? Pero entonces quiero hablarle esta noche acerca de este tema. El tema se llama, vamos a ver si sirve ahora esto, o se cansó, ahí está. El perdón antes de morir. Nosotros entendemos, hermano, mire, es difícil ver esto, es difícil asimilarlo, pero la muerte es el camino que todos llevamos. Asumamos esto. Nosotros nos aferramos a lo que la palabra dice, nos aferramos a la fe, nos aferramos a la santidad para poder ser arrebatados. La Biblia dice que sin santidad y sin paz no veremos al Señor. Entonces nosotros anhelamos ser arrebatados. Ese es nuestro anhelo. Pero en ese anhelo de ser arrebatados tenemos que entender que no es fácil. Hermano, no es fácil. Incluso por su misma dificultad, yo me atrevo a decir, en base a todo lo que pasa en el mundo y lo que uno ve en la Biblia, que no es para todos. La posibilidad está abierta para todos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de ser arrebatados. Pero, entendiendo esto, la Biblia dice que David dijo, yo llevo el camino que llevan todos los mortales, o sea, el camino de morir. Y nosotros le tenemos, mire, el diablo ataca de muchas formas, pero una de las cuales él se goza atacando es con el temor. El temor paraliza, el temor inutiliza, el temor, hermano, alguien que es talentoso para algo, es bueno para algo, deja de serlo por temor. Y vemos nosotros que los temores generales de las personas en general, no estoy hablando solo de los cristianos, uno es temor de morir. Y ese es un temor que está caducado, un temor que está fuera de su campo de aplicación de fecha. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo le arrebató las llaves de la vida y de la muerte al diablo, que antes con eso tenía atemorizado a todo el mundo. Entonces, al que tiene el temor de morir, realmente todavía no ha entendido que, como se dice coloquialmente, lo están asustando con el petate del muerto, dice, así dicen en su pueblo, ¿va? Porque entonces nosotros no deberíamos no estoy diciendo que lo busquemos, por supuesto que no la muerte, porque la vida es preciosa en el Señor, hermano, la vida es maravillosa. Hazla por lo menos un amén, I have to wish a witness tonight. O sea, es maravillosa. Nosotros la hacemos pedazos. Nosotros nos complicamos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, Dios hizo al hombre perfecto, pero él mismo se buscó muchas complicaciones. Pero se lo quiero leer a ver cómo dice esta versión. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice así. Mira, he hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo nos hizo? Rectos.
pero los hombres se han buscado muchas otras razones. Solo quiero ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, que es a veces la que mero cambia las cosas. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. No ascendente, descendente. Entonces, mire, le voy a decir esto. El que no es feliz es porque no le da la gana. El que es feliz es porque le gusta ser infeliz. Y como decía el doctor Ríos, ¿va? El que vive en la miseria la merece. El que vive infeliz lo merece. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos nosotros el camino de regresar a Dios, el camino de en lugar de descender, de ascender a Dios. Pero qué complicado es a veces sentarnos y componer lo que tenemos que componer de nuestra vida. No desde la par, de nuestra vida. Porque mire, si nosotros entendemos de que, ¿qué es más difícil que cambie? ¿El otro o el prójimo o uno? ¿Qué es más difícil? ¿Dónde tenemos más poder nosotros para cambiar? En nosotros. Pero el que espera que cambie el otro para cambiar, ese está, hermano, yo creo que está buscando su propio camino descendente. Bueno, mire, pues vamos a avanzar. Entonces, lo tremendo de la muerte es que es una de las cosas que Dios en regla general no le dice a nadie cuándo va a morir. Hay hombres que les dijo cuándo iban a morir. ¿Ejemplos? ¿Cómo? Ezequías. Sí, le dijeron de aquí a 15 años, no, ciertamente morirás. Y pidió misericordia y le dieron 15 años. Entonces él sabía que en 15 años iba a morir. Yo creo que al apóstol Pablo le dijeron cuándo iba a morir, porque él dijo, porque estoy ya listo para ser entregado en libación. O sea, él sabía que se iba a morir. A Eliseo también sabía, porque le dijo, Eliseo murió de la enfermedad que habría de morir. Entonces, yo creo que a algunos, en excepción, Dios le dice cuándo van a morir. Yo creo que Dios le va a decir a los que más ama, porque están acercados, le va a decir cuándo van a morir. Nosotros no sabemos, o tal vez sí sabemos. Yo no sé si Dios le habló a usted ya cuándo se va a morir o no, pero puede ser que le haya hablado, dijo, yo dice renuncio, pero cuando Dios dijo, aunque renuncie uno, ¿verdad? Pero entonces el punto es que en regla general, en observancia general, no sabemos cuándo vamos a morir. Pero entonces tenemos que ver, hermano, el hombre más grande que puso sus pies sobre la tierra, Jesucristo. No hay otro, ni habrá otro jamás, ni siquiera cercano. Incluso la Biblia dice que el Juan Bautista dijo, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Es lo que decía Juan Bautista de Jesucristo. Y lo que decía Jesucristo de Juan Bautista, que no había otro hombre más grande en toda la tierra, nacido de mujer, como Juan Bautista. O sea, para que veamos las diferencias que podemos entender con Jesucristo, incluso con Juan Bautista. Ok, pero entonces analicemos esto. ¿Cuándo podemos morir? ¿Cuándo vamos a morir nosotros? En regla general, ¿cuándo? ¿Cuándo? No sabemos. Mire, hermano, qué tremendo. Un hermano pastor esta semana se murió. Vos lo conocía, lo conocía. ¿No? O sea, era puro patojito, 55 años, o sea, no era enorme, hizo su chamusca con los jóvenes y terminó para el corazón, para lo cardíaco, se murió. Pero yo sé que él está gozándose con el Señor, por supuesto, pero hay algo en el alma que no lo entiende y por eso es el sufrimiento. Porque la Biblia dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, pero decir eso y vivirlo es bien diferente. Pero entendiendo el principio de eternidad, yo creo que nosotros podemos vivir no aferrados a esta tierra, sino aferrados a las cosas eternas. Pero mire, por eso le decía, analicemos cómo estamos nosotros. Nosotros hoy estamos antes de morir. ¿Cuánto tiempo? A ver, pero estamos antes de morir. Bueno, ahora veamos al hombre más grande. Mire, pues, primero, tenemos que entender el poder del perdón. El perdón en su relación con alguien antes de morir. El perdón con su relación antes de morir. Ok. Primer lugar, que hayamos olvidado alguna ofensa, no quiere decir que la hayamos perdonado.
¿Qué reactiva las ofensas? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué la activa? Sí recordaste, pero ¿por qué te recordarías vos? O sea, ¿por qué se recordaría alguien? Exacto. O sea, porque volvemos a ver a alguien, porque nos recordamos, porque no lo volvió a hacer. Pero entonces nosotros deberíamos de analizar realmente, hacer un listado. Mire, un listado de a quienes estamos seguros que le ofendimos, a quienes tenemos dudas que le ofendimos y ponerlos a cuentas. Ahora mire, le voy a hacer una pregunta que una vez hice en un lado y la respuesta realmente pues estaban variadas, o sea, eran diferentes. Pues se la hago a usted. ¿Usted ha oído que digan es que no se muere porque no ha perdonado? ¿Han visto ustedes eso? No se muere porque no perdona. Ok, ahora la pregunta ¿es bíblico eso? ¿Que alguien no se muera porque no ha perdonado? ¿Es bíblico? ¿O es un mito? ¿O es una creencia popular? ¿Cómo? Creencia popular. Porque entonces si fuera así, uno tendría el poder de la vida y de la muerte. Y la Biblia dice que Él es el que tiene el poder de la vida y la muerte. Él dice hasta aquí, hasta acá. No dice, yo te quisiera traer ahora, pero como no has perdonado, te voy a dejar más tiempo. No, Dios es el soberano sobre la vida y la muerte. Nosotros, hermanos, podemos hacer lo que querramos y está el día determinado. Pero miren, hay muchas cosas que hay que analizar. Por ejemplo, Dios tiene una fecha para nosotros, específica, diferente para cada uno el día de morir. Pero nosotros con ciertas actitudes que nos muestra la Biblia podemos alargarla sin cambiar el plan de Dios. La Biblia dice, el que honre padre y madre, sus días serán alargados. Entonces, sin cambiar el plan. Ahora, si es el plan, aunque los honremos, aunque hay que honrarlos. Pero la largura de vidas tal vez no se refería solamente a esta tierra. Porque alguien puede honrar a padre y madre y ser pecador. Entonces la Biblia vendría a contradecirse. Este honró a sus padres, pero era pecador. Entonces le vamos a dar más tiempo. Y el más tiempo sería más pecado porque no se ha arrepentido. Esto es tremendo. Pero sí estamos ahí, ¿verdad? Ok, entonces nosotros tenemos que analizar. Mire, este ejercicio que nosotros deberíamos de hacer se llama ponernos a cuentas con Dios todos los días. Todos los días, en la noche sería lo ideal antes de acostarnos, ponernos a cuentas. Y la Biblia dice que no deben que no caiga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no se oculte, o sea, que no nos durmamos enojados, pues. Porque creemos que está bien enojarse. Tal vez está bien sin llegar a pecar, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero entonces al entrar, hermano, mire, al entrar en el sueño, donde realmente perdemos el control nosotros de muchas cosas, podría ser que nosotros no despertáramos. O sea, hay una enfermedad, ¿cómo se llama esa enfermedad vos? De muerte súbita, o sea, ¿y esa le da a quiénes? O sea, una deficiencia del corazón, ¿verdad? Y algunos pueden ser que tengan el corazón así, como esa foto que vimos, ¿va? Calavérico, ¿va? Edad no hay para morir. Entonces ahora eso, mire, entonces ¿qué importará más? ¿Ganar una discusión porque queremos tener la razón? ¿O estar en paz en caso de que, como dicen en los gringos, no dicen muerto, dicen pass away? O sea, pasar al más allá, ¿verdad? Y pensemos eso. No debemos, hermanos, en lo posible, estar nosotros en pleito con nadie. Ok, entonces vamos a ponernos a cuentas. Por eso, hermano, la Santa Cena debemos de ponerle el concepto realmente que tiene. A mí me gustaría un día ni siquiera predicar, tal vez hablar 10 minutos y que nos pusiéramos acá a cuentas con Dios en todo. Porque a veces, hermano, tomamos como rutina la Santa Cena. Bueno, Señor, perdóname, amén. No, yo creo que no es suficiente. Por eso solo deberíamos de hacerlo los sábados en la casa.
Yo espero que algunos todavía lo hagan, que me contaban que lo hacían, ¿verdad? Ok, entonces ahí hay deudas por pagar. Después dice, si yo no perdono la ofensa que me hicieron, me convierte en pecado. Entonces nosotros tenemos obligación de dar perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. O sea, no es, pero ¿qué impide que yo dé perdón? Que yo conceda perdón, ¿qué impide? No, yo pues, alguien, aquel que le obstaculiza a que perdone. El orgullo. No es que yo tengo la razón. ¿Qué importa tener la razón? Mire, cuando crucificaron a Jesús, lo condenaron, incluso ilegalmente, se rompieron todos los principios de derecho romano que aplicaban. Por ejemplo, nadie podía ser juzgado en la noche y un montón de cosas. Yo he visto por lo menos 10 puntos ilegales jurídicamente en base al derecho romano que le aplicaron a Jesucristo. Pero entonces, ¿tenía la razón Jesucristo para ir a la cruz o no tenían razón? Él no. O sea, dijo, razón no tengo, pero ni le importó tener razón, sino lo que quería era ver su función. Entonces, la razón tiene que ser subyugada a la función que nosotros tenemos. Nuestra función, hijos de Dios. Nuestra función, novia. Tu función es ser novia, perdonadora, pues. Porque mire, a veces le dicen a alguien, ¿verdad? Mire, hermano, no está usted, pero hablé con su esposa y es lo mismo, ¿ves? A veces es cierto, a veces no. Porque a veces la esposa piensa totalmente diferente. Puede ser que la esposa sea, por ejemplo, que el esposo sea generoso, por ejemplo, y la esposa agarra. Y le estaba pidiendo ayuda para la Cruz Roja, dijo, no, la Cruz Roja es la que hago yo para no dar, dijo, ¿ah? O sea, no es lo mismo a veces, pero bueno. Perdonemos, mire, busquemos quién nos ofendió y vayamos a decirle, hay parámetros, bueno, pero decirle que no les tomamos en cuenta ese pecado de nosotros. Y todo bajo el principio que se peca primero contra Dios y después contra los demás. Primero contra Dios. No hay pecado que no pase por Dios. No hay pecado. Bueno, mire pues, quiero explicar esto. Cuando el perdón tiene que ser aplicado a un ser amado por una ofensa que hizo. O sea, entonces mire pues, quiero explicar esto para que le quede bien claro. Si estamos hablando en la primera parte de arriba, en esta parte, ok, entonces, aquí pongo que el ofensor tiene un peso de ofensa de un 75% y un 25% lo que provocó la ofensa, o sea, la ofensa en sí. O sea, duele más de un ser amado quién lo hizo que lo que hizo. O sea, por ejemplo, si usted a un ser amado le dice, por ejemplo, qué bueno que en el infierno no te voy a ver, porque vos vas a ir y yo no. Eso le dolería a un amado. Ahora, si se lo dice su vecino que lo odia, no le importa tanto quién le dijo, sino le importa más lo que le dijo. Entonces, aquí vemos esto. O sea, cuando es amado, duele más. Entonces, hermano, tenemos que tener más cuidado con los que amamos para no dañarlos. ¿Por qué? Porque primero pasa afectando a Dios, después a nosotros. Nosotros debemos de entender esto, porque esto, hermano, como le digo, es, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo? El perdón antes de morir. Ok. Mire pues, veamos. Entonces, cuando es un extraño, pues lo que ofende es la situación más que lo que dijo. No nos importa quién nos lo dijo. Bueno, veamos, mire pues. Santiago 4:14 dice, vosotros los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, ahí es lo que decía, puedo morir cuando sea.
pero debemos de estar preparados en todo tiempo. Por eso la Biblia dice, en todo tiempo y en todo lugar, levantad manos santas, sin ira, sin contienda al Señor. En todo tiempo. Diga en todo tiempo. ¿Es fácil o no? No es fácil. No es fácil. Pero tenemos que solicitar la intervención divina. Hermano, por nosotros no podemos hacer nada bueno, entendámoslo. Necesitamos que Dios meta su mano en nuestra vida, en las situaciones, para que logremos avanzar en esto. En que nuestra vida sea, hermano, entendamos, no hemos entendido esto. Yo te diciendo a ti, nadie ha entendido tal vez la importancia que tiene cada día. Cada día la importancia que tiene para hacer lo mejor posible. En este caso, perdonar y ser perdonado. O sea, nosotros tenemos la obligación de perdonar, aceptar perdón, y tenemos la obligación de ir y perdonar. Porque eso tiene que ser algo indispensable antes de morir. Bueno, mire pues. Lucas 23:34 dice. Jesús decía, Padre. ¿Dónde está Jesús ahí? En la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos se echaron suertes. Ok, entonces el Señor mismo Jesucristo, dando el ejemplo, ok, te pido que los perdones, porque en mí porque yo ya los perdoné. O sea, cuando nosotros perdonamos, eliminamos la ofensa, podemos pedirle perdón a Dios por los otros en ese pecado. Pero de ellos va a depender qué hacer con ese perdón, tomarlo o dejarlo. ¿Sí me doy a entender, no? Porque ahí ellos no se estaban arrepintiendo. O sea, ellos no estaban arrepintiéndose ahí. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces quiere decir, perdónalos por ignorantes. No es lo mismo pecar por ignorante que pecar sabiendo. Mire, se lo pongo así, pues un ejemplo, tal vez, pero para que lo entendamos. No es lo mismo que una niña de 15 años le engañe a alguien, que a una de 45 le engañe a alguien, hablando sexualmente. ¿Por qué? La otra ya vivida, la otra la ilusionan, hacen dibujitos y ya cree que la vida es color de rosa. Igual pasa con nosotros. O sea, nosotros debemos de entender ya claramente lo que es pecado y que no. Entender lo que es bueno y lo que es malo. Y aún así lo hacemos todavía cosas malas, sabiendo que son malas. Ahí ya no aplica la ignorancia. Ya no aplica el perdón, no saben lo que hacen, porque sí sabemos lo que hacemos. El que sabe lo que hace es eximido del perdón por no saber lo que hacer. Incluso la Constitución de la República dice que en cuestiones de ley nadie puede aducir ignorancia. Y yo no sabía. Usted se pasa un rojo, o sea, un semáforo rojo, y dice, mire, yo no sabía que para qué era rojo. No importa que no supiera, y está su multa de 500 quetzales. Vamos ahí, ¿verdad? Mire, pues, bueno. Entonces, oiga, lo que no sabían era que no estaban atentando contra la vida de Cristo, cuando decían crucifíquenlo, sino contra su propia vida. Entonces, aquel que no perdona está atentando contra su propia vida. Mire, ¿quiénes estaban ahí abajo de la cruz? Recuérdense, ¿qué grupos eran? Fariseos, las mujeres, los romanos, los centuriones, los discípulos. Ahí la Biblia dice que solo estaba Juan. Pero veamos, mire pues. Pero cuando les dijo, no les perdones este pecado, el Señor estaba, hermano, oiga esto, pues. Estaba dando la oportunidad de que se salvaran después a los que estaban ahí. Y aquí dice,
Mateo 27:54. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús, oiga, no todos, el centurión y los que guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Fueron salvos estos, sí o no? Aquí lo que dice acá, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Fueron salvos o no? Solo, no todos, solo el centurión y los que guardaban con él. Miren lo que hicieron, temieron y confesaron que era Hijo de Dios. ¿Fueron salvos? Sí. Entonces, esa fue la opción. Mire, pues, es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que no les tome en cuenta los pecados que nos hacen. Pero si con nosotros ya no tiene efecto, el Señor se los puede quitar. No para salvación, pero para darle la opción de que después de eso teman y se conviertan. Porque si no va a ser una maldición para ellos. Es como la deuda, pues miren, te lo voy a explicar aquí como una deuda. Por ejemplo, yo le presto a alguien acá 1,000 quetzales. ¿Qué dice la Biblia? Que él es mío. ¿Ah? Peor, esclavo. Porque dice que el que presta se hace esclavo del que le dio prestado. Entonces ese es un esclavo. Ahora, esclavo. Y viene el arrebatamiento, se queda un esclavo. O sea, hablando espiritualmente, no se queda. Yo tengo que liberarlo para darle la opción a que él decida temer y confesar y ser salvo. O sea, yo por mi parte lo tengo que liberar en lo que me toca a mí. No atarlo con no te perdono. O no atarlo con hasta me la hizo, yo sí no lo voy a perdonar. O ¿sabes qué? Yo lo ofendí y no le pido perdón. Lo estoy atando ahí. Daniel, ahí por la... Allá, Daniel, mira. Mírame. Ay, no. Mira, pues, yo creo una cosa. Hablemos de cosas que son lo que nos manda la Biblia. O sea, yo por lo menos no sería prestarle otra vez. Queda inhabilitado para que yo le preste. Pero mi relación no se debe de basar solo a lo que me preste o me pague. Sino si es un familiar, voy a seguir hablando con él. Pero dinero no le vuelvo a prestar. ¿Por qué? Para que la actitud, por ejemplo, mira, vos no tengo, no es diferente, es decir, no tengo a no querer pagar, hacerse loco. Es diferente a decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar un quetzal al mes, o ¿sabes qué? No te quiero pagar nada, porque vos me caes mal, peor todavía. Pero nuestra relación no tiene que atar a nadie, en lo que corresponda. O sea, ahora, una relación comercial o darle, ahí sí creo que ya no aplica. Ahora, pero yo, además me he dicho varias veces, eso lo he dicho, si está en nosotros perdonar, démosle un release, perdonémoslos. El beneficiado, más que él, somos nosotros. Porque la Biblia dice que al pobre presta. Entonces, ¿quién le prefiere? ¿Que le deba un hombre o que le deba a Dios? ¿Quién? Dios. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Te perdono. Yo tengo más beneficio que él, aunque ha perdido en lo material, pero el Señor lo va a multiplicar de alguna forma. ¿Ok? Pero yo creo que hay gente que sí es mafiosa. Sí, y la Biblia dice, al que no quiere pagar es igual que un impío. O sea, al que no quiere pagar se convierte. Un impío es alguien infiel, es alguien que se apartó. Porque una cosa es no querer pagar y otra cosa es no tener con qué pagar. Bueno, okay, entonces aquí se lo entendió cómo lo quiso Jesucristo para salvarlos a ellos. Pero veamos este comentario. Este comentario es de la Biblia Diario Vivir. Dice, Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte. Líderes judíos, políticos, romanos, soldados y espectadores. ¿Qué es lo que más había? Espectadores, siempre es lo que más había. Un accidente, uno contra uno y como 100. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó vos? Y cada uno se inventa la versión, ¿verdad? Bueno, dice... y Dios contestó esa oración, oiga, al abrir el camino de salvación
aún a los asesinos de Jesús. Es lo que yo le decía acá. El centurión y los que guardaban, los que lo habían crucificado. O sea, literalmente, aunque el autor intelectual eran otros, ellos mismos reconocieron, temieron y reconocieron y fueron salvos. ¿Pero por qué? Porque Dios los liberó digamos, de ese pecado. Miren, quiero repetir esto un poco. Nosotros tenemos que ir delante de Dios, es decir, Señor, mira, esta ofensa que me hicieron, la verdad que yo no quisiera perdonar, porque me afectó. Pero yo me humillo delante de ti, Señor, y por mi cuenta, este pecado no existió. Ahora, él tiene que ponerse a cuentas con Dios, pero yo salgo del pleito, salgo del efecto. ¿Cómo? Quedamos libres de esa parte. Bueno, avancemos pues, mire pues. O sea, estamos, ¿va? Perdón antes de morir. Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, ¿cómo estaba el Señor Jesucristo? Crucificado. ¿Cómo estaba Esteban? De rodillas. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dígame, ¿quién fue rescatado ahí? Cuando apedrearon a Esteban, ¿quién fue rescatado? Cuando crucificaron a Jesús, ¿quién fue rescatado? El centurión y los que lo guardaban. Cuando apedrearon y mataron a Esteban, el primer mártir, ¿quién fue el beneficiado? ¿Quién dijo Pablo? Pablo. Porque dice que a los pies de un joven llamado Pablo, Saulo, cayó la... Y ese fue, oiga, entonces ¿sabe qué? Si nosotros logramos liberar en lo que nos corresponde, en lo que nos toca a alguien, puede ser ese, hermano, un gran siervo, útil para Dios. Útil, algo que ni... Mire, Esteban ni se imaginó quién iba a ser Pablo después, ni se imaginó, si era de los que lo estaban persiguiendo. Entonces, de entre los que nos persiguen, debemos de creer que Dios, así como hizo algo nosotros, los puede hacer con ellos. Esto está difícil, hermano. A la fiesta me hace la vida a cuadros, me hace la vida, pero imposible. Hermanos, no se le hicieron a Jesús y no hemos querido nosotros pedir ser como Jesús, pues. O la vida de Jesús fue fácil. En primer lugar, nace y en el vientre, ay, mejor no sé si lo aborto o no, o me van a pelear, o sea, mejor la dejo, que se queda madre soltera. O sea, él tenía un sufrimiento ahí. Después crece y lo regañan y no le habían entendido el milagro que había nacido bajo la obra del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué te hiciste? En la casa de los negocios de mi padre me convenía estar. Y José fue la última que apareció en la Biblia. No entendían, a veces, oiga, no entienden los cercanos nuestro llamado. Por eso es en tu casa no te van a entender, pero ¿qué te importa? No digo que te pelees, pero te va a importar más el llamado. Y Jesucristo, pues, en el desierto, Jesucristo traicionado por sus hermanos, abandonado por su papá. O sea, hermano, él tuvo una vida tremenda, acusado injustamente. Y nadie ha sufrido más que él. Nosotros hemos sufrido, pero muchas veces, como dije en Eclesiastés capítulo 7, no es por nuestra culpa. Bueno, ¿estamos ahí? Tremendo. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ahora, espero que ore de vez en cuando, ¿va? Y cuando estéis orando, perdonad. Orando es algo ligado al perdón. No debería existir ninguna oración que no fuera ligada a un perdón. Por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo. A veces en los matrimonios hay contiendas, solo a veces, muy esporádicamente. ¿Va? Y a ver, oremos pues, va. Padre, bendícenos mañana que vamos a ir a votar, que no sé qué, va. No, eso no va. Ok. Pero esa oración, si no lleva, oiga, le voy a decir esto, la oración es como un hombre
que necesita un ser que es el perdón para que sean uno y que sea uno ante los ojos de Dios. El perdón es algo que complementa la oración. Si yo no he perdonado, mi oración no vale. No es bueno. No es bueno que lo esté solo. No es bueno que la oración esté sola, pues. Tienen esa analogía que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, los que nos conviene perdonar solo somos nosotros. Al que no perdone, hermano, no se va en el arrebatamiento, va con amargura. ¿Cómo? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. O sea, yo algo contra alguien. Para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Entonces, eso es una conditio sine qua non. Yo tengo, para ser perdonado, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Bendiciendo, te bendeciré. Perdonando, te perdonaré. Hermano, entonces nosotros deberíamos de ser unos cazadores de perdón. A ver a quién perdonamos. Tremendo. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos las heridas. No, mira, me hicieron esto. ¿Dónde te hicieron estas heridas? Se dijeron a Jesús. ¿Qué dijo? En la casa de mis amigos. En la casa de mis amigos. Ahí me las hicieron. Donde más te dolía. Sí. Ok. Pero ¿sabes qué? Vale más la eternidad que la venganza ahorita. La venganza es el antiperdón. La venganza, hermano, la venganza es algo que es una usurpación divina, una usurpación de una función de Dios, porque la Biblia dice, he aquí, mía es la venganza. Dice el Señor, yo pagaré en su tiempo, no cuando Dios nos dé la gana, cuando Él quiera. Ahora, si yo me vengo, digo, Señor, mira, disculpa, esta función te la arrebato, yo soy Dios, yo me voy a vengar. Y la venganza, que es más rápido, es la de un sentimiento. Me odian, odio. Me maltratan, maltrato. Se enojan, me enojo. No, debemos de cambiar eso. Por bien nuestro. Ok. Ambos ya lo leímos, ¿verdad? Pero oiga, ¿cómo dirá otra versión? ¿Tienen ustedes alguna versión ahí? No, hermano, solo no usar Biblia. Solo quiero ver cómo dice Marcos 11:25. Vamos a ver esta. Solo vamos a ver esta. Marcos 11:25. Mire cómo dice esta. Es la nueva traducción viviente. Cuando estén orando, primero perdonen. ¿Qué hay que hacer antes de orar? Perdonar a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, antes de orar, entonces el que le tenemos rencor y sabe que, mire, nosotros puede ser que le tengamos rencor a alguien y él sepa que le tenemos rencor. Entonces él dice, ¿sabes qué? Ponerte a orar. ¿Por qué? Porque antes de orar tienes que perdonarme. Y te va a ser poderosa tu oración. Vamos, solo otra, miremos. Bueno, vamos a ver. La pechita. Y al ponerse de pie para orar, perdonen lo que tengan en contra de alguien, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus malas acciones. Bueno, el punto es ese: perdón ligado, oración ligado a perdón. Una oración sin perdón no funciona. Hermano, ¿cuántas oraciones habrán sido rechazadas? O sea, cuando ya miraba los cheques de rechazados en la compensación, hermano, uno le ponía fecha mala, otros diferente monto en letras y números, otros le ponían nombre no, ilegible, otros sin firma, de todo va. ¿Cuántas oraciones se han quedado porque les hemos perdonado? Pero ¿sabe cuál sería una oración? Miren, hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería una oración del alma sin querer perdonar? Una oración del alma sin querer perdonar. ¿Sí? Cabal. Señor, mira lo que me hicieron. Es injusto, yo no he hecho nada, Señor. Yo soy una perita en dulce.
O sea, mira, yo ni dije nada, ¿sí? Mira lo que me hicieron, man. Excusarse en una oración equivale a esquivar la opción de la bendición del perdón, de perdonar en la oración. Porque eso hace mucha gente, se queja con Dios. Ay, Señor, mira, pero tú sabes que yo como he sufrido. ¿Y quién ha sufrido más que Jesucristo, verdad? Ni todo el mundo. Mire, algunos expertos dicen que han puesto en la tierra de Adán en los pies 107.000 millones de gentes. Y todo el sufrimiento de ellos no se compara con el de Jesucristo en 3 años y medio que estuvo en su ministerio. Entonces, no seamos, una oración es para quejarse. Mire, ¿no le parece raro a usted? Por ejemplo, usted sabe que el templo de Israel, de Jerusalén, fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. Fue invadido Jerusalén y lo destruyeron totalmente el 15 de agosto. Pero ¿no le parece raro, usted que es teólogo, que haya quedado solo una pared y que esa pared le llamen el muro de los lamentos y que en los orificios de los blogs escriban oraciones y las metan ahí? Hasta cristianos van a meter cosas ahí ignorantemente, y cada 6 meses sacan todo y los tiran porque ya no caben los papelitos. ¿Pero por qué? Oración no es lamento, oración es perdonar. ¿Es fácil? La verdad que no. ¿Pero qué es fácil sin Dios? Todo. ¿Qué es fácil con Dios? Todo. La iglesia dice, tomad mi yugo y mi carga, ¿qué es? Ligera. Entonces con Dios todo es fácil. Sin Dios, hermano, hasta levantarse es difícil, hermano. Ok, bueno. Mire, pues el perdón tiene 2 connotaciones. 1, dar perdón a los que nos ofenden. 2, perdonar, resarcir a los que hemos ofendido. O sea, no es solo decir perdón, es resarcir. O sea, por ejemplo, pongámoslo otra vez así para que lo entendamos. Una deuda tiene un plazo, toda deuda tiene que tener un plazo. Y si pasa ese plazo, hay castigos, penalizaciones, intereses de mora. Okay. Cuando dice, mira, vengo a pagar mi deuda, ¿cuántos son? 100 más 50 de cargos administrativos y todo ese relajo. No, yo solo sí quiero pagar. ¿Está pagando la deuda o no? No, porque la deuda absorbió, creció con eso. Entonces quiere decir que yo cuando perdono, tengo que entender que el mismo perdón que estoy dando tiene que absorber la restitución de lo que yo hice. Si no, no hay perdón. Eso es más difícil todavía. Ok, ¿cómo perdona Dios nuestros pecados? O sea, ¿cuál es el resarcimiento de parte de Dios para nuestra vida? O sea, Dios no perdona nuestros pecados. Va. Entonces, uno es el perdón. ¿Y cuál es el resarcimiento de ese pecado? ¿Cómo? No, eso, ¿qué recibo yo? No, eso es el perdón es olvidarlos. ¿Cómo? Que nos arrepintamos. El resarcimiento realmente no es parte de eso, pero lo más importante es la vida eterna. Y un resarcimiento grande, que no es para todos, es el arrebatamiento, es el gran galardón. Entonces, al que logre arrepentirse y resarcir todo lo que ofendió, ese es un digno de ser arrebatado. Ahora, al que solo perdonó y no restituyó, es salvo, pero no hizo lo óptimo. Ese es un siervo inútil, porque aquel que hace solo lo que le dicen que haga, ¿qué? Es un inútil, siervo inútil. Es como, mire, como los niños. No sé, claro, cuando usted era patojo y era pelonero en la escuela, dense la mano, perdónense, y se apretaba, mirando, así, Eso no era perdón, hombre. Solo era para, mientras que el maestro los dejara entrar a clases otra vez, pero Ok.
quiero que entendamos cómo se fuera un resarcimiento. Porque puede ser, el resarcimiento puede ser una manipulación también de ese perdón. Le voy a poner un ejemplo. Mira, pues, había un hermano que le falló a la esposa. Y entonces la esposa, te perdono, va. Pero ahorita, mira, yo te voy a controlar hasta la respiración que haces. Esa es mi condición. Te perdono, pero te voy a controlar qué haces, qué respiras, todo. ¿Está bien o está mal? El alma que dice. El alma dice que está bien, va. Pero entonces ahí entraría algo que es manipulación. Porque podría aprovecharse el límite de vas a ir al baño, aquí vas a ir al baño. Y le pasa un escáner, tú no llevas celular, jalaja. Eso ya sería una obsesión maníaco-depresiva, ¿va? Entonces, es lo mismo que decíamos, hay que tener cuidado, ¿va? Pero entender los parámetros de Dios. Mire pues, Mateo 5:23. Por tanto, si has traído tu ofrenda, aquí no voy a hablar nada de la ofrenda. Si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Oye, un objetivo de las ofrendas, ya recogimos, ¿va? Es que nos recordemos de las ofensas. Nos recordemos, la ofrenda, el altar, nos tienen que hacer recordarnos de cosas. Que tu hermano tiene algo contra ti. No tú contra él, sino algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante y reconcíliate primero. Primero, antes de orar, perdonar. Primero, antes de ofrendar y recordarse, reconciliarse. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrenda tu ofrenda. Pero me quiero enfocar, lo que estoy hablando, con tu hermano te algo contra ti y reconcíliate. Ok, ¿por qué podría ser? Porque hicimos algo primero. Yo le hice algo y él tiene algo contra mí, pero porque yo provoqué eso. ¿Y el otro? Porque no hicimos nada. Puede ser que haya gente que le caigamos mal y que nos odie, solo porque tal vez nos va bien en algo y a ellos no. Hay gente que tiene envidia. Y hermano, por ejemplo, mire, usted que es carnal y mira aquel programa, ¿cómo se llama? Ventaneando, ahí encima, cacho, va. Hay una que se murió, una que se llamaba Selena, ¿va? Una que cantaba. Era una cantante. La mató ¿qué? La administradora y la presidenta del club de fan, ¿va? O sea, ella estaba a la par, pero le gustaba alimentar su odio contra ella. Y ella decía, a esta le dan todo y a mí no me dan nada, ella gana tanto, yo gano tanto. Por eso incluso uno tiene que tener cuidado con los empleados que tiene. Porque pueden ser rencorosos, pueden ser que tengan un resentimiento incluso social, ¿verdad? Incluso en la iglesia uno tiene que tener cuidado quién se le acerca a uno, ¿verdad? Porque puede ser porque lo odien. Discernimiento. ¿Sí, Juan? Sí. ¿Cuál? Ok, mira, recuerda que esto, tenés razón. Por ejemplo, alguien que te dijo, mira, si te vuelvo a ver, te mato, ¿va? Y vos dando tu ofrenda, ay, mira, fíjate que fui a la iglesia y ya no me dijo que dijo, no, mira, esa sería la excepción. Hay excepciones de todo. Pero la regla es esta, ¿verdad? Y hay gente, como no hicimos nada y nos odiamos. Por ejemplo, hay unos que los odian por ser creídos. Y ellos no tienen la culpa de ser creídos. Así nacieron. Mire, pues, Romanos 6, 9, 13 dice: vosotros pues orad así. Yo aquí, Romano, dije, perdón. Muy bien, gracias, que por lo menos 3 dispersos hay. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13.
Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la Biblia dice, Mateo 7:2 dice, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, ¿qué? Háganlo. Estamos obligados a perdonar para nosotros ser perdonados. Y aquí dice lo mismo, está hablando de cuando le dijeron a los tipos, enséñanos a orar. No sabían orar y estaban con él. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces, porque ellos oraban y no pasaba nada. Oraban Jesús y pasaba. Se les explicó. Esto incluso ese es un tema como de ese es algo que 8 temas lo di hace años. No sé si estaban todavía acá ustedes o estaban. Y solo Padre nuestro está en los cielos, reconocer que Él es divino, nosotros somos terrenales. Job dijo, yo soy un gusano del polvo delante de Dios. Solo es entender. Podemos pedir muchas cosas sabiendo que Él es divino y es soberano. No todo lo que pidamos no lo va a dar. Bueno, mire pues, los pasos del perdón general son: hay algo dañado en el corazón del ofensor. Entendamos esto. Lo que yo digo, lo que yo haga, daña. La Biblia dice que las palabras son como lanzas, como dagas, como cuchillos. O sea, lo que uno dice daña. Y el perdón a veces de boca, si no hay un resarcimiento, va a quedar ahí la cicatriz. Se arrepiente y pide perdón. Deja de dañar o sea ofender. Lo primero es ponerle un alto al fuego ahí. Casi seguro que volverá a ofender y a dañar. Regularmente pasa eso. Se pide perdón y se vuelve a caer. Ya no ofende y da por cerrado el caso. Eso es lo que eso es lo que pasa con los conceptos de aplicación del perdón de alguien. Pero en el corazón de la otra persona, el daño, la cicatriz del alma puede ser que nunca se sane. Por ejemplo, me recuerdo gente que me decía, mire, así. Me decía, hermano, mire, yo realmente a mi papá sí, nunca lo voy a perdonar, nunca. Lo que le vi que le hizo a mi mamá, le hizo a mis hermanos y a mí, sí, eso es imperdonable. ¿Cómo murió? ¿Cómo vivió? Amargado. ¿Y cómo se va a morir si no perdona? Con azotes que pagar. Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Bueno, aquí hay un montón de cosas que son las que pueden hacer que alguien no perdone. Mire, bueno, avancemos mejor. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Como 58, 57, 54, ok. Marcos 7:23. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Porque quiere decir que nosotros contaminamos con nuestra boca. Nosotros contaminamos con lo que decimos. Entonces, por eso le digo, necesitamos sabiduría para hablar. Pero también necesitamos en igual forma sabiduría para callar. A veces daña más una palabra que mejor no debíamos haberla dicho nunca. ¿Por qué? Porque el otro le va a quedar marcado. Pero mire, solo le quiero enseñar, le quiero hacer aquí un dibujito porque yo se lo he dicho varias veces, pero vamos a ver que me quede bien. Mire pues, por ejemplo, aquí está usted. Ok. Abstracto para que no se defina quién es. Entonces yo, rojito, no yo, le hace algo mal. Entonces aquí daña tu corazoncito, queda dañado. Ok, entonces vino acá y lo dejó de hacer. Y cree que está bien. Pero quedó dañado.
Entonces, en un momento determinado, por otra razón, por otra circunstancia, va a sacar lo que quedó guardado. Entonces, nosotros deberíamos, en primer lugar en casa, deberíamos de tomar Santa Cena face to face. O sea, una Santa Cena solo esposos, solo con la esposa, para borrar esto. Y que diga, mira, yo realmente, me recuerdo aquel día que, hermano, mira, una hermana, qué tremendo lo que le pasó, horrible lo que le pasó. Iban por ahí con su esposo y se comenzaron a discutir, va. Lo peor de la discusión es seguirla, eso es lo peor. Cuando discutamos, hermano, cállese el más sabio, que se calle. Porque si no, eso comienza como aquellos niños argentinos, esto se va a descontrolar. ¿Vieron ese video ustedes, no? Estaban en una techo de lámina y así va. Todos, esto se va a descontrolar, ¡plum! Se les cayó, ¿va? Pues cuando uno comienza a hablar estupideces, es cuando se comienza a descontrolar. Si no, esto ya va. Calla mi boca, Señor, que me muerda la lengua, Señor. Y váyase. Porque no va a llegar a nada bueno. Ya el espíritu se salió de la situación y el alma quedó. Ok, entonces, esta hermana, por ejemplo, iban en el carro alegándose. Y el desventurado, hermano. Quisiera decirle algo más tremendo, ¿verdad? Pero baja la mujer del carro, le escupe la cara y se va y la deja en San Lucas. Regresate como sea, les. Y la mujer todavía regresa a la casa. Y él todavía queriendo echarle, es que vos comenzaste, les. Hermano, mire, esto, va, y siguieron. Esto pasó aquí, mire. Pero esto queda. Y lo peor, eso puede convertirse después, incluso hasta en infidelidades. Porque quedó algo, pues, Santa Cena, solo el esposo y la esposa, mira que a veces, ¿sabe? Y ponernos a cuentas. Y si hay un hijo con problemas, ponernos un Santa Cena, papá, hijo, papá, hija, mamá, hijo, y ponernos a cuentas individuales. ¿Sí? Mira, la Biblia dice que Dios nos llamó a vivir en paz. Entonces, porque si no se ve realmente un cambio, una intención, yo creo que ahí podría aplicar una separación, que diría yo. Porque, hermano, mire, no es normal que alguien viva siempre así, hay algo. Y tiene que hacer algo también. Hasta hay un dicho que dice, a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces habría que analizar, pero ¿sabes qué habría que hacer? Deberían de pedir, por ejemplo, buscar ayuda, pero de verdad. Yo he visto gente, desafortunadamente, que por ejemplo, vienen conmigo, me dicen, mire, usted, pastor, diga lo que le dé la gana. Yo vine solo para que dejara legal a mi esposa, pero yo no pienso cambiar en nada. ¿Sabes qué le digo? Fin de la discusión, andate. ¿Para qué me quieres subir a hablar si no vas a cambiar? Ya vienes con una predisposición. Entonces ahí no queda otra. Pero la cosa es pedir que el Señor toque nuestro corazón para ser sensibles a Él. Porque el daño es una autodestrucción vivir así, ¿verdad? Dios nos llamó a vivir en paz. Cuesta. A veces es un poco más que otras veces, pero tenemos que poner de nuestra parte, aprender a callar. Y también para callar no quiere decir dejarse que me digan lo que me da la gana, ma. Pero es por eso que se da. Mira, ahí habría que ver si hay algo ahí. De que nunca lo saca cuando hay una razón aparentemente y saca toda la carne que tiene que no ha logrado perdonar. Pero sí, definitivamente Dios nos llama a vivir en paz, ¿va? Porque eso lo que no ha cambiado a veces en 1 año, 2 años, 3 años. Lo peor es que nos acostumbremos a vivir así. Y aquí también lo que venía, mira. El perdón requiere sacrificio, pero el sacrificio tiene un límite. Porque si no, se volvería, como el ejemplo, ¿verdad? Se vería una esclavitud. Hacer lo que querrás, yo te voy a perdonar siempre.
Definitivamente no debería ser así. Romanos, ahí sí, mira, me está adelantando, Romanos 6:25. La Biblia del peregrino. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados de antaño. Pero mira acá, entendamos, este verso es tremendo, dice, Dios lo destinó a hacer con su sangre instrumento. O sea, nosotros somos instrumentos. ¿De qué? ¿De qué? Y es perdón. O sea, nosotros somos instrumentos de perdón. ¿Dice eso hoy o no? Dios los destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Entonces nuestra tarea es perdonar. Pero hay un límite, perdonar y o ser esclavo. Porque Dios nos llamó a ser libres. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados de antaño. Entonces, los pecados de antaño deben de quedar borrados, hermano. Mire, eso sí tenemos que cambiarlo, no lo que pasó ya en el que queda enterrado. Si no estamos haciendo aquí inútil el ser instrumento de la paz. Vale. Concepto de expiación. Mire, pago o reparación de las culpas. Pago o reparación mediante la realización de algún sacrificio. No total, pero sí tiene que haber algún sacrificio ahí. Bueno, vamos a terminar acá. Oiga, hasta que el corazón de la persona ofendida esté sano o restaurado, termina el proceso integral del perdón. Igual como hizo Cristo por nuestros pecados, por medio de un sacrificio costoso y doloroso, pero en gran manera poderoso. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que dé mucho fruto. Nosotros estamos como instrumentos a dar mucho fruto. Y el perdón, hermano, es, recuérdese, perdón invalida o potencializa la oración, el perdonar. Pero el perdonar no quiere decir estar de acuerdo. No quiere decir someterse a una esclavitud, no. Eso hay, porque si no sería como que el hombre que dice, mira, quiero relaciones ahorita, que estoy enferma. La Biblia dice que vos no tenés que negarte. Y agarra ese pedazo, pero la Biblia dice que no se niegue el uno al otro. Pero a los dos les dice eso. Dice porque el cuerpo del hombre ya no es de él, ¿es de quién? Y el cuerpo de la mujer es del hombre. Entonces tiene que haber un acuerdo igual para esto. Pero sí, mire, a veces es necesaria las separaciones. Por ejemplo, el mismo Dios le dio una carta de divorcio a Israel, porque como decís vos, reincidió. Una carta de divorcio. Y está en stand-by, sufriendo la tribulación. Y ahí se va a arrepentir algunos y otros ni así se van a arrepentir. Pero es complicado, pero habría que ver cada caso y explicarlo a fondo, ¿verdad? Porque a veces es como los doctores, ¿va? Le dicen por teléfono, mire doctor, me pica. ¿Qué me recomienda? En primer lugar, ¿dónde le pica? ¿Por qué le pica? ¿Cuándo le pica? ¿Qué roncha es? Soy alérgico a los chuchos y tengo 15 chuchos en la casa y es alérgico a ahí está la razón, ¿va? Bueno, ¿estamos ahí? ¿Preguntas? Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Póngase de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude a perdonar integralmente, a no ser causa, mire, a no ser causa de que otros nos tengan que pedir perdón, o sea, a no ofender, pues, que Dios nos ayude a no ofender y que nos ayude a perdonar. Padre, te damos gracias, Señor, te pido que nos ayude, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos, necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo, Dios mío, para detectar aquellos que hemos ofendido e ir, Señor, con tu sabiduría y en tu tiempo oportunamente a pedirles perdón, Señor, a no volverlo a hacer y también a resarcir lo que corresponda, Padre. Ayúdanos a no ofender, Señor, a no ser piedra de tropiezo para otros. Ayúdanos en el nombre de Jesús a entender, Señor, el poder del perdón, el poder de tu sangre como instrumento para
para nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendícenos, guárdanos de todo mal, llévanos a casa con tu bendición y tu paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Mañana, 6 de la tarde. ¿Hay ensayo mañana? Mañana ensayo a las, ¿qué horas?